porque realmente ha sido un batallador, y lo que tiene esta gente es que es coherente, o sea, después podemos ser afines, podemos discutir o debatir, podemos enrolarnos o no con sus ideas, pero a veces ciertos sectores de la izquierda son muy coherentes en cuanto a sus apreciaciones, no los vas a mover tan fácil, no solamente de su ideología, sino de cada vez que salen a la palestra dicen el mismo discurso, no lo modifican y tampoco modifican actos de su vida. Yo por eso lo rescato y respeto mucho en este caso con quien vamos a hablar, y me refiero a Jorge Altamira. ¿Cómo va, Altamira? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamarme. No, por favor, teníamos la oportunidad y no la queríamos desaprovechar, Jorge. ¿El Partido Política Obrera finalmente es una realidad? Sí, una realidad y una realidad conseguida bajo la pandemia. Que no es moco de pavo, digamos. No, por supuesto. Imagínense en qué condiciones difíciles de distanciamiento social, de restricciones a la circulación, logramos presentarnos ahora en 6 provincias. Y Jorge, esto tiene que ver con digamos, una especie de partición del Partido Obrero, o sea, explíquenos un poquito. Bueno, hace 2 años hubo una expulsión masiva de militantes, 1.200 más exactamente, que firmaron, que se dieron a conocer con sus DNI y todo, fueron expulsados en forma sumaria en un procedimiento impropio del Partido Obrero. Es decir, teníamos divergencias, debates, pero en el Partido Obrero eso siempre se resolvía en forma democrática, y además los estatutos del Partido Obrero permiten formar agrupaciones colectivas dentro del partido, llamado tendencias, siempre y cuando las posiciones en discusión sean presentadas por escrito. Es decir, que no sea puro verso para crear un clima de incertidumbres, sino una posición política por escrito, cosa que hicimos, y apenas la hicimos, creo que pasaron un par de horas y ya estaba la expulsión decidida, lo cual es incompatible con los principios del Partido Obrero, fue sumaria, fue sin derecho a la defensa, y nos hemos convertido en una tendencia exterior. Claro. Pero para ampliar nuestra intervención política, hemos obtenido esta legalidad que nos permite ir a elecciones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Con lo cual van a competir después de un trabajo arduo, ¿no? Para que con su personalidad jurídica y demás también tengan el aval necesario y demás, pudieron lograrlo finalmente. Exactamente, creo que es una demostración de la consistencia militante de quienes forman la tendencia hoy llamada política obrera. Ahora, Jorge, usted vio que al principio, no sé si me escuchó, de alguna manera refrendaba algunos atributos y algunas fortalezas, en este caso suyas, inclusive personales, con relación a la izquierda, pero lo que a mí nunca me terminó de cerrar es por qué, siendo ámbitos tan, digamos, no gran mayoritarios, porque obviamente usted sabe que en las elecciones generales generalmente la izquierda no ha tenido inserciones realmente relevantes, ¿por qué no se han unido definitivamente? Porque hubo, digamos, algunos protagonistas fuertes de mucha valía, y le puedo nombrar a Luis Zamora, como también lo nombra usted. ¿Por qué no se unieron en algún momento para armar un bloque, un frente un poco más amplio en ese sentido? Mira, en primer lugar me parece útil señalarle que en el año 2013, no hace mucho, obtuvimos elecciones completamente mayoritarias. Por ejemplo, nosotros fuimos los únicos en 50 años de historia, sí, inédita fue aquella vez, que derrotamos al peronismo en la capital de Salta. A todo el peronismo, salimos primeros. También una gran elección en Mendoza, una gran elección en Santa Cruz. Esos son fenómenos que luego no se repiten, pero que van a formar parte de una tendencia, porque el agotamiento de los gobiernos tradicionales es evidente para cualquiera. Con 50% de pobres no hay gobierno que resista, independientemente de cómo le vayan las elecciones, que le irá seguramente peor que en el pasado, pero independientemente, porque esto es una lápida para cualquiera. Ahora, nosotros hemos tenido una actitud positiva frente a la unidad, a pesar de todo lo que le conté sobre expulsiones, porque entendíamos que se podía alcanzar esa unidad por medio de un debate político, es decir, que una cosa no fuera contradictoria con la otra.
unas pasos de toda la izquierda. Ujú. Como a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente cuando hay una unidad es que también sean claras las posiciones de unos y otros y que no haya una confusión de ideas, las PASO daban esa posibilidad, un debate, pero al mismo tiempo, al integrar una PASO, de ahí sale una lista única. Bueno, en el caso del Frente de Izquierda lo rechazaron con un argumento pueril de que las PASO son divisionistas, y sin embargo, después de rechazarlo, se metieron unas PASO entre ellos. Bodar del MST frente a los demás, y en algunas provincias inclusive de otro tipo. Es decir, toda clase de combinaciones internas peleando en las PASO. Quiero subrayar esto porque esto sí que es incoherente. Es decir, postularse en contra de unas PASO de toda la izquierda en nombre de la inconveniencia de esto y luego incurrir en estas PASO. Más que una incoherencia, es la expresión de una crisis interna. Es decir, hay muchos apetitos para pocos puestos. Claro, claro. De manera que el planteamiento político queda subordinado a la aspiración personal. Y esto yo lo denuncio en su radio y lo denuncio con claridad. Creo que en el Frente de Izquierda hay mucho carrerismo político. Claro. Bueno, y no construcción, construcción. No es propiedad en este caso de la izquierda, sino que prácticamente de todas las vertientes, ¿no? Bueno, pero para la izquierda... para la izquierda es un tema muy delicado porque, bueno, ustedes... Va contra nuestros principios. Sí, claro, claro. Nosotros somos una empresa colectiva, pretendemos organizar a los trabajadores en un partido. Si después cada uno hace lo que quiere... Es lo que hablaba al principio en cuanto a cierta coherencia que yo he notado en algunos dirigentes, en el caso suyo. Yo le quiero señalar una cosa sobre lo que usted dijo en ese momento. A ver, cuénteme. Aunque le cuento, porque desde el punto de vista de una campaña electoral, a lo mejor lo que le voy a decir no es relevante, pero para mí sí es relevante. Nosotros somos coherentes, yo creo que he tenido una vida extremadamente coherente, al menos en el campo político, pero no significa de ningún modo que repetimos el discurso, de ninguna manera. No repetimos el discurso porque creo que en el caso de nuestra corriente hemos sido los primeros en poner de manifiesto todos los cambios que se producen en la economía y política mundiales. Yo le quiero dar un ejemplo. Cuando en 1982, le doy un ejemplo, bueno, el que se me ocurre ahora, pero relevante. A ver. Cuando en 1982 Inglaterra le entregó Hong Kong a China, todo el mundo lo celebró como un acto de recuperación nacional. Y de desprendimiento, entre comillas. ¿Y de qué? Y de desprendimiento, entre comillas, de los ingleses en este caso. Claro, pero que obtuvieron grandes ventajas a cambio de eso. Sí. Nosotros observamos que al integrar a un centro financiero tan importante como Hong Kong a China, China fatalmente iba a inclinarse hacia el capitalismo. Claro, no fue casual aquello, claro. Bueno, pero primero que lo dijimos fuimos nosotros. Está bien, está bien. No, con esto quiero decir que la coherencia consiste en someter a prueba lo que uno dice con la realidad, hacer las correcciones pertinentes, y no, por ejemplo, esta incoherencia, por ejemplo, Alberto Fernández, tome el caso de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner. Alberto Fernández fue menemista, bueno, él dice que también fue alfonsinista. Fue menemista, integró una lista electoral con Caballo, y luego se hizo populista. Cristina Kirchner y su marido fueron punta de lanza de las privatizaciones menemistas, porque lo primero que se hizo fue privatizar el Banco de Santa Cruz. Esta incoherencia no es el que cambia de acuerdo a la realidad, es el que se adapta servilmente a los cambios para sacar el mayor provecho de ellos, nada más. Entonces bueno, Argentina está donde está. Justamente, de alguna manera, yo le indicaba al principio que en ese sentido, bueno, algunos actores de la izquierda han sido coherentes en permanecer, digamos, en un ámbito donde no existió ese tipo de panquequismo, ¿no? ¿Le preocupa lo que está pasando con la ultraderecha en función de que está apareciendo o que se está teniendo cabida, por ejemplo, en muchos medios y demás? Son mucho más sonoros en cada una de sus expresiones. Sí, me gusta la expresión que usted usa. Son más sonoros. Sí. Ahora, si los capitalistas hicieran lo que Milei y Espert le recomiendan... Yo salgo corriendo, la aclaro, ¿eh? No, usted sale corriendo, pero los capitalistas mismos se fundirían. Por ejemplo,
Espert, y en particular Milei, quiere que no haya banco central. Si no hay banco central en Argentina, nadie paga la deuda externa. Por ejemplo. Así que los acreedores extranjeros, a los cuales supuestamente sirve Milei, lo dejan hablar sabiendo que está mintiendo. Claro. En Argentina, una gran crisis en 1890, fue un año en el que la emigración, gente de Europa que había venido a la Argentina, se fue de Argentina del nivel de pobreza que creó esa crisis. Hicimos reventar la bolsa de Londres y todo fue producto de que había un sistema, como decía Milei, los bancos garantidos. Cada uno podía hacer lo que quería sin ningún tipo de banco central. Por lo tanto, es una farsa esta derecha. No me preocupa en lo más mínimo, simplemente hay que denunciarla. Lo que hay que decir es que es muy nociva su propaganda en términos de salud pública. Bueno, y Jorge, en ese plano de la pandemia, ¿no rescata, digamos, algunas situaciones que el gobierno desarrolló en función de la salud pública? Primero, si vamos a lo anterior, hubo un Ministerio de Salud Pública que terminó siendo una secretaría, volvió a ser ministerio, y el tema de la vacunación y demás, ¿no se puede rescatar como algo positivo, digo? No, bueno, lo positivo y negativo es completamente relativo. Por ejemplo, en medio de la pandemia, el gobierno produjo el ajuste presupuestario más intenso, más duro de todos los últimos 20 años. Cortó jubilación, claro, porque no vio que el déficit que dejó Macri era del 5% del PBI, el déficit fiscal. Martín Guzmán lo bancó a 0,4. ¿A quién le sacó toda esa plata? A los jubilados. Y aquella fue otra pandemia, ¿no? La anterior, la económica, digo. Sí, bueno, pero quiero decir, ¿qué régimen social se puede reivindicar, político, se puede reivindicar que realiza ajustes fiscales y ajustes monetarios en medio de una pandemia cuando la atención a la población tiene que ser tan intensa? Mire, le voy a contar algo que le va a sorprender. Acá se levantaron las previsiones de desalojos en Argentina. Biden acaba de restablecer en Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más rico que Argentina, y Biden, lean los diarios de estos días, acaba de restablecer por el virus Delta, acaba de restablecer la prohibición de desalojos. En Argentina se levantó esa prohibición que se dio el año pasado, hay desalojos a rolete y los alquileres se fueron al diablo. Yo no puedo rescatar esta política económica, tampoco puedo rescatar que se emita dinero, algo que no estoy en contra, pero que se emita dinero para atender una serie de gastos y luego el Banco Central los absorba, ese dinero, entregándole bonos a los bancos al 40% anual. Quiere decir que el dinero que se emitió para la población fue financiado por los bancos, que recibieron un 40% de interés anual. Un negocio para los bancos, la pandemia. Sí, en definitiva siempre los mismos, los beneficiados de siempre, ¿no? Bueno, yo tengo que denunciar esto, y esto no es simplemente coherencia en discurso, sino que esto es una denuncia en defensa de la población de mi país. Jorge, ¿qué edad tiene? 79. Bueno, y la sigue luchando, o sea que siempre al pie del cañón, seguimos ahí. ¿Por qué cree que a los 79 alguien no la seguiría luchando? Pero me parece muy bien, ¿sabe qué? Lo único que espero que a esa edad yo llegar con la misma vitalidad, eso sí. No, el tema es muy sencillo. Si la causa que usted se toma como propia es una causa viva, es justa, es entusiasta, no veo qué papel puede jugar la edad. Sí, yo conozco gente que tiene la mitad de la edad mía y no cree absolutamente en nada, y a lo mejor las ideas y fundamentalmente las buenas ideas no son perecederas y no tienen edad. Así claro, no, y animan intensamente. No, este es el tema político fundamental. Ahora, déjeme decirle algo sobre la propia campaña. 2 palabras, porque me imagino que ustedes métale, otro tema. Vamos a meterle. ¿En qué consiste esta campaña esencialmente? En una elección del Parlamento, un nuevo Congreso. Y el objetivo de este nuevo Congreso es votar el acuerdo que después de las elecciones el gobierno va a firmar con el FMI. Esa es una exigencia del FMI. Por lo tanto, si votan al frente de todos o juntos, de Santilli y compañía,
Están votando la liquidación del derecho laboral y del derecho previsional. En definitiva, nada cambiaría, entonces. Votamos lo No, mismo. sería muy grave porque usted tendría todo un Congreso, lo que Macri hizo por su cuenta con Caputo, ahora tendría los 10 huellas digitales de 252 miembros de la Cámara de Diputados, votados por usted. Después no le pueden sacar el cuerpo a eso. Sí, claro, no. Entonces, las huellas digitales van a quedar marcadas, más vale. Exacto. Quiero advertir que lo que se juega en esta elección, el tema de esta elección, es el Congreso que va a firmar o que va a votar, o no. Los mayoritarios, como la oposición principal, están de acuerdo en votarlo. Entonces les quiero llamar la atención sobre esto, que lo piensen, y que por lo tanto la razón del voto político obrero tiene que ver con esta cuestión. Jorge, la última. Sí. ¿Es bueno o es malo que los partidos tradicionales prácticamente ya casi son inexistentes como tales? Bueno, eso no hay un juicio de valor, son inexistentes porque sus concepciones políticas y los intereses a los que sirven han entrado en contradicción con el desarrollo de la Argentina, definitivamente. Claro. Lo que se ha hecho, la destrucción de los últimos 20 años en este país, no tiene paralelo. Entonces los partidos se tienen que hacer pelota. Si no se hicieran pelota los partidos políticos, la ciencia política habría caducado. Digamos que nada es casual, tal cual. No es casual, es inevitable. ¿Por qué se lo sacan de encima a Macri? ¿Por qué lo mandan de varado a Suiza? Porque con la cara de Macri no tiene ninguna posibilidad. Ya como que no. Entonces usted ve que es una contradicción interna. El hombre que lo llevó a 3 triunfos en la capital y luego a nivel nacional, puesto a gobernar, revienta al país y entonces sus seguidores dicen, si seguimos con este tipo no tenemos que jubilar en forma anticipada. Me quedo con una frase que alguna vez tiró Duhalde, fíjese, con el tema de que la Argentina sigue siendo un país infundible, y yo no sé cómo es, pero seguimos sacando la cabeza, aunque siempre apelamos a las mismas recetas, y yo no sé por qué esa vuelta a recetas creo que Duhalde, creo que Duhalde ha sido indebidamente optimista. Nosotros tenemos un 50% de la población completamente fundida. Sí, fundida y sin ningún tipo, fuera del sistema inclusive, muchísimos de ellos y muchos chicos. Sin vivienda, sin educación y sin salud. Y sin trabajo. Por favor. Sí, y eso es una tragedia para cualquier país. Esta es la crisis que estamos viviendo hoy y esta es la razón de nuestra lucha política en este momento. Jorge, le mando un gran abrazo y gracias por este momento. Muy bien, buenos días, gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted, Jorge Altamira. Nombre de izquierda funcional, digamos.